tuberculosis. Fractura. Jabón chiquito. ¿Qué? Nada. Solo para el que sabe lo va a hacer. Entonces, existe el programa VIH tuberculosis, porque la mayoría quisiera. Oye, ya. Va a ser lo último del doctor. Parece piñata. Entonces, ahora, por lo menos un grupo, creo, no sé, se ha dado cuenta que cuando tienes un paciente joven, ¿no? 20, 25 años, ¿no? Adolescente, sin trabajo, sin estudiar, obviamente que sexualmente activo, y le diagnosticas tuberculosis, pero tiene muy bajo peso, haces la prueba de VIH y vas a encontrar que es positivo. Entonces, por eso ahora la mayoría de los jóvenes con TB, con tuberculosis, se les hace la prueba rápida y se detecta que sí son portadores de la VIH. Entonces ahora, por eso que se ha hecho un programa, ¿no?, del ministerio de los dos juntos. Y eso, por ejemplo, tiene que llamar la atención, porque la mayoría de los jóvenes, ¿no?, una cosa lleva a la otra. Por decirte, ellos adquieren VIH, comienzan a bajar sus defensas, no comen, ¿cierto?, no tienen algo fijo, no hay trabajo, no hay estudio, entonces vaguean, como se dice, y adquieren una enfermedad como la tuberculosis, que ya hemos aprendido en cursos básicos que la tuberculosis se adquiere por falta de comida. ¿Cómo se previene? Hemos aprendido comiendo. Así de simple, porque la vacuna les protege hasta sus 18 años, ¿no?, la BCG. Y solamente contra las formas graves, meninge y renal, no contra la pulmonar, desde el nacimiento, no. ¿Y por qué no se enferman? Porque están protegidos por las otras vacunas. Se llama el efecto paraguas, ¿no? Pues cuando tú sales, pones una sombrilla y dos se acurrucan contigo, entonces tú tienes, pero los otros dos no tienen, pero el paraguas alcanza para todos y ese se llama el efecto paraguas. Por eso es importante que cuanto más gente se vacune, más gente está protegida, ¿no?, indirectamente, ¿no? Lo ideal sería el 100%, ¿no? Entonces, por eso que las coberturas de vacunación siempre llevan a que se pueda tratar de alcanzar el máximo, ¿no?, la cobertura de vacunación. Y, chato, lo que hay que saber es la tasa de vacunación, ¿no? Y la tasa viene en porcentaje, ¿no es cierto? Si eso no colocamos, entonces no sale, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo vacunar a 100,000 niños, pero tengo que ver cuánto es el porcentaje, el valor relativo, porque digamos, nunca se llega al 100% de vacunación. Entonces los márgenes son entre 70 y 80% de cobertura. Entonces tú llegas a 70, 76, 80, excelente, ¿no?, porque esa es la meta. La meta nunca es 100%. En la época cuando hemos estado en la peor crisis, ¿no?, que yo me acuerdo, era la época de la UDP, me imagino que ustedes no han nacido, eran los 80, sus padres han debido ser jóvenes, de algunos, ¿no?, que tenían que hacer fila para el pan, ¿no?, desde las 3 de la mañana de esa fila. Como yo era hijito de papá y de mamá, nunca te vi, la verdad.
Pero mis amigos hacían fila así, y toda la noche pateaban pelota. Entonces te daban 2 panes, más atrás estaba el papá, 2 panes, más atrás estaba el hijito, 2 panes. No te daban más, ¿no? Entonces en esa época decían, se ha hecho una cobertura de vacunación, ¿no?, del 110%. Dios mío, han vacunado más niños de los que hay. Y a los 2 meses, sarampión. Entonces era mentira lo que se hacía. Entonces teníamos los indicadores de salud más bajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso no nos sirve. Y obviamente la tuberculosis se disparó, ¿no? Entonces, esta unión de tuberculosis con VIH hace dar cuenta de que la vacuna solo te cubre una parte, pero aquí ya no es vacuna, es comida, ¿no es cierto? Entonces tienes que comer, ¿no es cierto? Tienes que alimentar, siempre les digo, ¿no? Traten de no hacer dieta, ¿no?, en época universitaria. Ya saben que si quieren bajar de peso, suben y bajen gradas. ¿Sí? Lleguen así con su boca afuera, ¿no? Entonces, no importa, pero hagan, ¿no? O sea, es la única manera de que gasten energía. Han comido un pastel, se han antojado una torta con harto dulce, ¿no es cierto? Y ahora voy a subir mis calorías. Barra, lave, enciende, ¿no es cierto? Cáncer también. Estos están, déficit de calorías están, ¿no? Muchas calorías. Oye, ¿vos? Ahora ve el karma llegar, el karma, no quiere funcionar ahora. Es una señal. Es una señal. Genial, se está colgando. Las malas vibras. Está colgado. Es una señal. Cuando hay malas vibras, hay todo. Vale. Let's go. Un infograma dinámico mexicano de la historia del VIH, y se puede dar cuenta que en 1981 comienza todo. Lo que pasa es de que se da como noticia que años atrás había casos, ¿no? Primero casos esporádicos y luego varios casos clínicos de pacientes con enfermedades oportunistas que terminaban en muerte. Por decirte, Pneumocystis carini es un hongo del medio ambiente que se puede instalar en fosas nasales, no causa patología, ¿no?, pero sí en inmunosuprimidos. Y estos pacientes, como estaban inmunosuprimidos, llegaban a tener unas neumonías fatales, ¿no? Cryptococcus neoformans es un hongo que está en las cacuchas de las palomas, se puede instalar en las fosas nasales. Tú vas a la Plaza Murillo o a las plazas, hay hartas palomas, las comiditas, y no te mueres. Pero las personas inmunosuprimidas sí se mueren, con meningitis. ¿Cuál era el otro? Y apareció la famosa tuberculosis en Estados Unidos. Cuando era estudiante en la década de los 80, el problema era que nos enseñaban como enfermedades de la pobreza. Y en las enfermedades de la pobreza, por ejemplo, estaba la tuberculosis, el cólera, ¿no? Entonces se aprendía así, enfermedades de la pobreza, ¿ya? Éramos en el llave, ¿no? Éramos como el patio trasero de Estados Unidos y éramos los pobres, ¿no?, los latinoamericanos. Pero cuando aparece tuberculosis con VIH en Estados Unidos, pues dicen, ¿qué ha pasado? ¿No? Primero la tuberculosis que persiste en los pobres. ¿Por qué han adquirido estos pacientes?
Y el común denominador en el 81 de estos pacientes era que todos tenían deficiencia del linfocitos TCD4. Entonces no tenían inmunidad celular y este TCD4 produce inmunidad tumoral, entonces no tenían defensas. Entonces llama la atención a los investigadores y dicen, tiene que ser un agente nuevo. Buscan bacterias, buscan parásitos y dicen, obviamente es virus. Entonces comienza la carrera contra el virus y se arman equipos británicos, australianos, japoneses, chinos, argentinos, mexicanos, italianos, franceses, no todos los europeos, para, habiendo obtenido las muestras desde Estados Unidos, comienzan a buscar qué virus era. Como era un virus nuevo, había que hacer secuenciaciones, ¿no? Todavía no estaba la PCR no estaba tan adelantada como ahora, tan automatizada, pero comienzan a hacer biología molecular para identificar quién era. Y el año 83 determinan quién era el agente, que enseguida vamos a ver, ¿no? El año 85, como ya tenían el nombre del virus, ya sabían quién era, cómo se transmitía, aparece un personaje que se llama el famoso Rod Hudson, ¿no es cierto? Rod Hudson. Y Rod Hudson, este tipo, era el Brad Pitt de ahora, el Leonardo DiCaprio, ¿quién más después? No sé, pues su Homero Santos. Entonces, era el metrosexual de la época, el macho man, lo que ustedes quieran. No, ese no. Más o menos. Chayanne es demasiado. Y Rod Hudson, ¿por qué es tan importante en la historia del VIH? Porque cuando estaba a punto de morir, se determina que él estaba muy enfermo, que tenía VIH y además él descubre que él era gay. Suficiente con eso para estigmatizar y decir que todos los gays tenían VIH. Y aparece, ¿han visto la película del Fred Mercury? Sí. Que al final recién el final recién se sabe que era VIH, porque durante todo su época solamente era el extravagante, el amarenado, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero pasaba inadvertido. Ustedes saben que sí era por la película y por la historia, pero imagínense, solamente era un extravagante más, ¿no? Y luego se determina que sí era gay y se comienza a estigmatizar a las personas. Entonces, a partir de ahí, comienza la campaña y cuando mueren estos tipos, donan su plata a la Fundación VIH-Sida. ¿No? El primer antirretroviral es el AZT, que no era un antirretroviral, era un medicamento inmunomodulador para cáncer, pero comienzan a hacer experimentos con todo, es igual que del coronavirus, han comenzado a hacer experimentos con todos los medicamentos que se les antojaban, a ver con este, y en laboratorio los mexicanos han hecho que la ivermectina funcionaba, ¿no? Pero había que dar la dosis como se da como antiparasitario, ¿no? Una dosis mínima, 15 días de espera, ¿no? Entonces, pero eso era al principio, no al final, ¿no? Igual acá le dan el AZT, funciona, ¿no es cierto? Aquí los artistas, ¿no? Los cantantes, ¿no? Comienzan a fallecer. Y ellos, ¿no? La mayoría o eran drogadictos o eran gays, ¿no? O las dos cosas, ¿no? Y donan su plata a la ciencia. Y comienza una carrera contra esta enfermedad, ¿no? En esta década de los 80 con 90, ¿sí? En Cuba, por ejemplo, pues todo el mundo comienza a asustarse, porque esta enfermedad era terrible, sigue siendo terrible, forman un equipo de médicos egresados, o sea, los mejores alumnos de la Universidad de La Habana, que eran más o menos, seleccionan a 10,
con un promedio de edad de 20 a 25 años, ¿no? Los mejores estudiantes, y les dicen, muy bien, los vamos a capacitar, y hasta el año 2000 tienen que hacer la vacuna contra el VIH, ¿no es cierto? Y nos vamos a volver famosos y ricos. Así que les dan todos los insumos, los capacitan todo y comienzan a trabajar. Ya estamos en el 2023, ¿no es cierto? Y han pasado más de 40 años, ellos de 25 más 40 ya tienen 65 años y no han hecho nada. ¿Por qué? Porque tiene sus características especiales este virus, donde nadie, por más que hayan dedicado una generación de estudiantes para poder lograr, ningún país puede por sus características propias del virus. Entonces, es un virus demasiado agresivo, ¿no es cierto? En el transcurso, después se hacen varias drogas, vamos a ver, y comienzan a dar los famosos coctelitos. Entonces, ¿qué son los coctelitos? Los que han ido alguna vez a un preste, a una fiesta boliviana, autóctona, ¿sí? Te entregan al ingresar, tienes que dar tu regalo, tienes que mostrar, ¿no es cierto? Con un michi, cajita de vajilla, ¿no? De vasitos, ¿no? O se llevaban qué sé yo, su living, su comedor, 20 cajas de cerveza, ¿no es cierto? Yo mi cajita de vasitos, ¿no? Claro, porque no es mi costumbre, ¿no? Pero la tenía que aceptar porque tu colección de cócteles de todo color, ¿no? Y el problema es que es alcohol, no es cingá ni pisco, ¿no? Es alcohol. Y al cabo de que mala gana le echan nomás y punto, ¿no es cierto? Al principio debe ser de quemado, pero yo un día he visto me iba a bichear a la cocina y he dicho, oh, así hacen, con la cara estoy un poco mal. Todo el colorcito y terminas con un shot más de cerveza, con un submarino al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Termina de... como un estate quieto. En vez de que te estimules, así que les dan a los pacientes, ¿no? Hartas pastillitas para que se curen y funciona. Pero imagínense la gastritis, ¿no? Y bueno, pues así, esto es un poco de historia. Y en 1983 llegan a la recta final Robert Gallo, norteamericano, Luc Montagnier, francés, ¿no? Y Robert Gallo es el que dice, este es un virus, ¿no es cierto?, de la familia de los retrovirus, ¿no?, de los lentivirus, del género lentivirus, ¿no?, pero le clasifica como HTLV, y el HTLV es el virus linfotrópico humano, de los linfocitos T. Entonces, ¿por qué? Porque tiene afinidad con los linfocitos T, HTLV, ¿no? Mientras tanto que Luc Montagnier dice, sí, es un retrovirus, es un lentivirus, pero es nuevo, ¿sí? Es VIH, ¿no? Virus del inmunodeficiente, le pone nombre. Y al final, ¿no es cierto?, en una época comienzan a manejarse los dos criterios hasta que la comunidad científica decide que él es el elegido y se le da el premio Nobel de Medicina en 2009 o 2008. ¿No? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo estaban los dos, ¿no? Entonces, tú leías un paper, decía Robert Gallo, leías otro paper, decía Luc Montagnier, ¿no? Yo leía y decía, pues no sé quién es. Yo estaba más a favor del gringo que del francés. Y al final gana el francés y digo, bueno, viva Francia, ¿no es cierto? Viva la Francia. Y esto es una estadística mexicana, pero tenemos que tomar en cuenta que en el mundo cerca de 37 millones de personas viven con VIH. 37 millones. Somos 7.000 millones. Ya somos 8.000 millones,
¿no? Y 37 millones viven con VIH. Por eso se habla de una pandemia. Esta es una pandemia de VIH. Entonces, cuando hablamos de pandemias, no solamente es el coronavirus. Por ejemplo, dengue es una pandemia. VIH, SIDA es otra pandemia. Estamos viviendo en una pandemia, ¿no? Y por decir una pandemia, pues tenemos que cuidarnos. Es como cuidarse del coronavirus, es cuidarse de él. Y esta pandemia, desde el año 81, desde el 83, si quieres, desde el bautizo, 83, ¿cuántos años son? 93, 2003, 2013, 2023, 40 años. ¿Cierto? Son 40 años de pandemia, ¿no? 940,000 fallecimientos, debe ser ya mucho más. Aquí está el premio Nobel, ¿no? Luc Montagnier, la François Barré-Sinoussi, ¿no es cierto? Que era su Francois, que era la palabra. Ella era la laboratorista, ¿no? Y que le ayuda al Luc Montagnier. Y el Harald Suhrhausen es otro premio Nobel conjunto, que es del papilomavirus humano, que eso podemos hablar en la siguiente clase, papilomavirus humano. Y el papilomavirus humano, causante del cáncer cervicuterino, es la ITS más frecuente en Estados Unidos, la más común. Obviamente que en Bolivia, en el Perú no tenemos estudios, pero debe ser el más frecuente. No todos van a hacer su PCR para VIH. Si serían todas las damas, ¿no? No he dicho todas ustedes, todas las damas, la mayoría tiene unos serotipos diferentes. Ya saben ustedes, pero la próxima clase vamos a hablar del otro premio Nobel, ¿no es cierto? Que es tiene una historia excelente, ¿no? Y ahí está, ¿no? La clasificación, ¿no? Es un retrovirus, ¿no? De la subfamilia lentivirus, ¿no es cierto? Y hay dos, el HTLV, ¿no? Que creían que era, pero no fue, sino que es un nuevo virus, ¿no es cierto? De la misma familia. Estas eran las enfermedades, ¿no? El Pneumocystis carini era uno de los. El otro era el sarcoma de Kaposi, que sabemos bien que es un herpes, ¿no? El tipo 8, pero en esa época no estaba asociado al herpes, sino que era una enfermedad de la inmunodeficiencia de los linfocitos TSD4, ¿no es cierto? Y el 84, después del descubrimiento, se le pone el nombre de VIH y la etapa final, SIDA, o sea que estas personas, ¿no es cierto? En tiempo corto, como no había medidas de prevención, ni de sostén, ni cómo mejorar, entonces morían en un tiempo corto. Cuba es el primer país que prolonga la vida de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque como se estaba reactivando Cuba, sus hospitales eran hoteles de 5 estrellas, o sea, de lujo. Entonces, me acuerdo que en esa época, como ahora hay tours, ¿no es cierto?, para viajar a todas partes. Por ejemplo, ahora como ha habido ¿qué se llama? Huracán en México, en Cancún, ¿no es cierto?, en Acapulco, ahora están ofertando, ¿no es cierto?, a precio de gallina muerta, tours nuevos, ¿no? Tours por 7 días, lo que te costaba, por decirte, 5,000, ahora te están dando en 1,000. Están rematando. ¿Por qué? Porque tienen que reactivarse. Entonces va a haber mucha gente que va a ir y con precios baratos. Entonces piénselo. Pero si les sobra plata, por ejemplo. Entonces, dentro de los dos VIH, el 1 y el 2, el 1 es el más común. Está tanto como este virus se ha originado en África, entonces está en África y en el resto del mundo, en América Latina, ¿no es cierto? El VIH1 MNO, que son los 3 grupos,
y el más importante es el M, el que está en Sudamérica, de la A a la K, ¿no es cierto? Y el grupo B, de los de la A a la K, son los que, si se dan cuenta, han hecho unos genotipos, ¿no es cierto? Y eso ya es para investigación nomás. En África tienen el 2, que es el más agresivo. En África, el 2, el VIH2, ¿no? Si bien les recuerdo, les paso el dato. En África hay una comunidad, una tribu de un país, ¿no? Donde obviamente, como saben, que África está todo desmantelada, abandonada. Hay una población donde existe un grupo de prostitutas, de meretrices, que son inmunes al VIH. Entonces ellas, por ejemplo, tienen sexo sin protección y no se han infectado nunca, y eso, cuando han llegado a saber los gringos, han ido a tomarles muestras porque ellas se han rehusado, y desde esa época hasta ahora han querido hacer sueros y perulunes y tampoco pueden. O sea, este es, como decía mi profesora, que en paz descanse, la primera doctora viróloga que tenía como jefa en la UNSA, ¿no? La doctora Murillo nos daba clases y un día vino, vamos a hablar del VIH-Sida, todos años. Y comenzaba a hablar la doctora, y decía, este es un ser endemoniado. Y todo el mundo miraba así. Seguía, doctora, ¿sí? ¿Puedes repetir? ¿Cómo no? Es un ser endemoniado. Y nos hacía asustar porque realmente era como así. ¿No? Y ahora no se asustan ustedes porque son muy jóvenes, pues deberían asustarse. Porque esto es no grave. Pero frente a lo difícil vamos a ver lo bueno lo que ha pasado, ¿no? Entonces lo diferente es esto. Ustedes saben que el dogma de la biología, dogma es regla, ley, ¿no? Que no puede ser cambiada. Y el dogma de la biología dice que tú tienes, ¿no es cierto?, una molécula de ADN bicatenario. Esta se fragmenta y una cadena se convierte en ARN. Este ARN monocatenario mediante en la célula, a partir de los ribosomas, forma proteínas. Del retículo endoplasmático rugoso, con los ribosomas forma proteínas. Y las proteínas, cuando se unen, forman aminoácidos, y los aminoácidos, proteínas, y las proteínas dan lugar a un ser vivo. Ese es el dogma de la biología. ¿Pero qué ha hecho este? A partir de ARN ha hecho ARN, al revés, por una transcriptasa inversa o reversa. Esa cosita nos ha descolocado a todos los biólogos, ¿no?, a todos los genetistas, que han dicho, ¿por qué al revés? Por eso se llama retrovirus. Han dicho, miércoles, ¿qué está haciendo este virus? O sea, hace al revés. O sea, si la norma dice de ADN a ARN, este es de ARN a ADN. Y luego vuelve a hacer otra vuelta a ARN y luego hace ribosomas, hace proteínas. Pero hace al revés. Entonces, ese puntito por la transcriptasa inversa, para mí, en mi humilde conocimiento, es la traba para no poder hacer vacunas. Obviamente se está haciendo las vacunas ahora. Cuando nosotros decimos, nada, sí. Pero cuando hacen la vacuna, inyectan aquí, primero ratas. Después, monos. Y luego, ¿quién falta? La tercera fase. ¿Y a quiénes escogen? A los presos. Por ejemplo, en Inglaterra van a una cárcel. ¿Quiénes son los condenados a muerte? Sí. ¿Quiénes quieren salvarse? Firman un contrato. Les dan plata. Dice, y si te mueres, pues le vamos a indemnizar a tu familia con $10,000. Ah, no puedes subir casero. No, los tomas o los dejas. Si quieres 5, no, 10 está bien. Entonces, primero les inyectan VIH, han firmado consentimiento informado, y luego les inyectan, ¿no es cierto?,
al revés, les inyectan la vacuna y luego les inyectan el virus y obviamente no funciona, entonces tienen VIH y los tratan de por vida, como están condenados a muerte o cadena perpetua, entonces hasta que se mueran. Y si no hubiera eso, angelitos, no hay nada. Primero animalitos, ¿qué podemos hacer? Y decir humanos, y si no funciona, tienen que volver a comenzar. ¿No? Leí hace muchos años que estaban también probando la vacuna contra la tifoidea. Entonces, igual, británicos, ¿no? Que son los más agresivos, ¿qué les daban? Una dosis de salmonella tibia a los pacientes. Y luego les ponían la vacuna y para ver cómo funciona. Y obviamente, digamos, no funciona, entonces sigue, ¿no? Pero eso es así, que no hay otra. Desde que nosotros decimos que inhumanos, más bien son muy humanos. ¿Por qué? Porque hay gente que está trabajando. Mientras dormimos, unos pintan las paredes, ¿no es cierto? Pero otros que están haciendo, investigando. Tercero. Por ejemplo, lo que me muestra el tercero. Están utilizando células madre, pero no se hagan engañar con lo que venden los pacpacos, ¿no? Células madre, y usted toma como si fuera sensible, es como se hace yupi, ¿no? Células madre, no es así. No es así. Células madre tienen que cultivarse, ¿no es cierto? En cultivos para células, ¿no es cierto? Las células madres lo que tienes en tu médula ósea. Esas son, claro, ¿qué? La placenta con el papá. Pero es que, a ver, es como tomar caldo de cardán para ser más viril. ¿No? El caldo de cardán es el hervido del miembro del toro, ¿no? Y eso toma y dice que más vigor. Pero recuerde que el que puede está vivo. Porque solamente necesita un macho alfa en el ganado. El resto de toros que nacen, ¿no es cierto? ¿Sí? A la olla. ¿Por qué? Porque solo tiene que ver un semental. Te están vendiendo la caca. Aquí. Porque estos ni han intentado y están ahí. Todo Uber vírgenes, ¿no? Entonces, yo no entiendo la mentalidad de la gente. Es como, ¿no? Comen placenta para tener células. La célula va a ser tu médula ósea. Tienes que agarrar el tuétano pero de la médula ósea roja, no de la amarilla que comes. Como más de coger huesitos, pero es de la médula ósea amarilla, no es de la médula ósea roja. Entonces, si ves ciencia, entonces no hay ni lógica, solamente es, ¿cómo se dice? Leyenda urbana. Y la gente cree. Pero ustedes tienen que ser médicos, pues. Tienen que creer en la ciencia, ¿no? No. Esto, por ejemplo, GP120, GP41, son las proteínas con las cuales, ¿no es cierto?, el virus puede ingresar y puede salir, y a partir de esas glucoproteínas se han hecho las pruebas, ¿no?, de ELISA y pruebas rápidas para diagnóstico, ¿no? Obviamente que cuando quieren hacer para tratamiento no se puede todavía, ¿no? Pero eso ya es básico, ¿no? Eso es para los angelitos de cuarto semestre. Las tres formas de transmisión ya las conocen, ¿no es cierto? La sexual, las por sangre, ¿no? Ya sea algunas contaminadas, drogadicción o transfusión sanguínea, y la vertical madre-niño. Esto ya les he avisado de que ya no es posible, porque cuando tú donas sangre, te hacen 6 pruebas para evitar la transmisión. Por ejemplo, te hacen pruebas de sífilis, o sea, VIH, hepatitis B, van 3, ¿qué más es? Rubiola, citomegalovirus y toxoplasmosis, ¿no? Cuando estén en pediatría van a aprender el TORCH,
¿no? Y esas son las enfermedades que transmiten madre-niño y también son las que se transmiten por la sangre también. Y por eso se hacen 6 pruebas a la sangre y esa sangre es buena, ¿no es cierto? Es buena. Así que difícil, pero antes no se sabía, ¿no? ¿Conocen al Magic Johnson, al basquetbolista? Él en una cirugía se contaminó con VIH por la sangre de la transfusión sanguínea. Como no sabían que se transmitía por sangre, y con sus millones sigue viviendo hasta ahora. Porque hay que tener plata, ¿no? Hasta para enfermarse, ¿no? Entonces, el de contacto sexual, obviamente, sabemos que es tanto homosexual como heterosexual, ¿no es cierto? Son lo que sabemos. Cuando yo era estudiante, ¿no? Tenía pelo y creía en el amor, ¿no es cierto? ¿Sí? Era joven. Había las 4 H's que había que aprender en el examen. Personas de riesgo. Primera H, homosexuales. Segunda H, los que utilizan heroína, se pinchan. Heroínomanómanos. Entonces, agarran, se pinchan, aspiran sangrecita, ahí está el VIH, se inyectan, están en vena, le pasa al otro, el otro cuate se pincha, aspira sangrecita, inyecta, ya se ha transmitido, le pasa al otro y así se transmitieron entre todos. Tercera H, hemofílicos. Los hemofílicos son los que necesitan hacerse transfusiones sanguíneas constantes. Y la cuarta H es la peor, H de haitiano. Pregunten, ¿por qué? ¿Por qué? Por negros, pues. Por negros. Así era el pensamiento hasta que en la década de los 90 decide reunirse en Cuba y cambia todo. Dice, ya no son personas de riesgo, ahora es conductas de riesgo. Entonces no importa que tú seas gay o no gay, o heterosexual, o macho male, o lo que sea, pero si tu conducta deja que desear, tú te enfermas. Seas quien sea, ¿cierto? Este es el cuadro original, ¿no? De Fauci, que es la parte, aquí está el contagio, el acero, ¿no es cierto? El contagio en el acero. Esto está en todos los libros de medicina. Libros de microbiología, libros de bioquímica, libros de medicina, libros de genética. Donde se habla de VIH-Sida, está este cuadro. Este cuadro es el reformulado. Ahorita vamos a ver el original. Aquí, las 3 primeras semanas, ¿no es cierto? Generalmente es VIH negativo. ¿Por qué? Porque no produces anticuerpos. Entonces acá, miren aquí, viene la fase aguda, que aumentan los virus, disminuyen tus linfocitos TCD4, malestar general, febrícula, tos, parece una gripe, parece un resfrío, y nadie sabe nada. Luego viene un periodo crónico de latencia donde eres VIH positivo pero asintomático. Puede durar años. Y luego, cuando ya comienzan a decaer tus linfocitos y aumentan tus VIH, entonces comienzan las enfermedades oportunistas. Y ahí comienza el SIDA y termina con la muerte. ¿No es cierto? Entonces ahí puedes ver el mismo cuadro, el original, ya pero con fase aguda, fase crónica, ¿no es cierto? Todo lo que tienes que saber. Entonces, esto es la inmunidad celular y la inmunidad tumoral. Pero esto se explica así, ¿no es cierto? Cuando tú tienes, ¿no es cierto? Cuando tú tienes un agente que ingresa, ¿no es cierto?
mandan señales, las interleucinas, ¿no? Y hacen de que los linfocitos T, tanto CD8 como CD4, se activen. Ahorita van a sacar fotos, escúchenme. Ahorita van a sacar fotos. Se activan los CD8 con los CD4. Los CD8 destruyen células infectadas por virus, los CD4 inhiben bacterias, hongos intracelulares, ¿no? Esa es la inmunidad celular. Pero miren acá, al mismo tiempo que estos activan a los inactivos, mandan señales de interleucinas a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Y, ¿no?, neutralizan toxinas y bacterias, más el complemento y los neutrófilos destruyen la inmunidad celular. Si ya no hay linfocitos TCD4, entonces ya no pueden inhibir bacterias intracelulares y hongos intracelulares. Ya no hay señal y ya no activan anticuerpos. Por lo tanto, no neutralizan toxinas y bacterias y no puede actuar el complemento para destruir bacterias. O sea, no hay inmunidad celular. Y cuando algunos linfocitos TCD4 quedan sobrevivientes, viene su pariente el CD8 y el pobre CD4 está así. Y le dice CD8, ¿qué estás llevando? Nada. Mucha. Estás llevando virus. Mi función es eliminar a las células infectadas por virus. Pero yo soy tu primo. Y le mata. Y se acaban los linfocitos TCD4. Por eso es tan grave la inmunosupresión. O sea, tu inmunidad celular, chao. Y tu vida tumoral, chao. ¿Por qué? Porque no hay. O sea, todo depende de esto. ¿Es cierto? Esto está en el Chávez, por ejemplo. Todas las infecciones. ¿No sacó foto esto? Afuera. Ahí le aumentó cositas, ¿no? Sí. Ya tenemos que terminar ya para acabar. ¿Sí? Y las enfermedades oportunistas, la lista es larga, ¿no? La lista que está aquí es la lista que está en el Chávez, ¿no es cierto? Protozoarios, hongos, bacterias, virus, ¿no es cierto? Pero son muchos los agentes que pueden causar infecciones oportunistas. El problema es que ya no tienes defensas. Entonces, tú no mueres por el VIH, mueres por la infección oportunista. Que no deberías morir, porque todos tenemos contacto y no nos morimos, pero hay otros que sí no se mueren. Por ejemplo, Toxoplasma gondii solo ataca a las mujeres en edad fértil, cuando se embarazan y pasan al niño y hay enfermedad congénita. Pero los que son VIH positivos, los que están en SIDA, se infectan con toxo y se mueren. O sea, más grave, ¿no? Esto es la realidad, 37 millones, ¿no? De 38, casi 40 millones en el mundo. Miren cuántos millones hay en cada país. El peor es África, ¿cierto? El peor es África. Entonces, por eso que todo el mundo está con el VIH, por eso que es una pandemia. No he encontrado una lámina buena de Bolivia, pero se entiende. Miren, las barritas rojas es el VIH positivo. Miren, sigue aumentando. ¿Cuál es la frecuencia? Aumentar. Ahora, lo bueno es esto, que los pacientes con SIDA han disminuido. Eso es lo bueno. ¿Cuál es la razón? La razón es, uno es el diagnóstico. Antes se hacía este diagnóstico que con esto hemos aprendido los mayores. El primer ELISA, si sale negativo, ¡pum! Pero hay que hacer a los 20 días, porque en las 3 primeras semanas, ¿no? 3 por 7, 21, 20 días, las 3 primeras semanas es VIH negativo. Entonces esperamos un mes desde el contacto para tomar, ¿no es cierto?, la muestra. Si me sale positivo, la respuesta es en 2 semanas, porque tarda, porque hay que ser varios pacientes. 4 más 2, 6, van sumando, la 3 va sumando. Ya son 6 semanas. Vamos a ir arriba. Después, hay que esperar otro mes, 20 días, mejor un mes, otro mes, ¿no es cierto?, para hacer el segundo ELISA. Y cuando ya van 2 y medio.
Y cuando sale la ELISA, cuando se hace, hay que esperar 2 semanas, ya van 3 meses, ¿no es cierto?, para que salga el resultado. Y te dice VIH positivo, 2. Entonces dice, hay que esperar a 2 semanas a que salga el resultado, ¿no? Ya son 4 y medio, y hay que esperar 1 mes para Western Blot, para el confirmativo. Ya van 5 meses y medio. Más 2 semanas de respuesta, medio año para que te digan que eres VIH positivo. Entonces, por eso han cambiado el diagnóstico de esto, ¿no es cierto?, por la prueba rápida. Por eso han cambiado. Porque en el VIH, en el ELISA, algunos en el primer ELISA se iban. Y nunca volvían y era positivo. Y decían, ¿y ahora cómo sabemos que es positivo? Y ya nos regresaban. O en el segundo ELISA ya nos regresaban, porque es mucho tiempo. O en el Western Blot ya nos regresaban para confirmar. Y después había que buscar a los pacientes, que no los encuentran. Entonces ahora, prueba rápida que han podido vivir, 1. Si es positivo, 2. En media hora, bienvenido al club. Y lo que tarda el trámite es el ministerio. El ministerio tarda el trámite, ¿para qué? Para que le den su medicación, ¿no? Entonces son 2 pruebas seguidas que se hacen actualmente, precisamente por lo que tardaba el ELISA. Medio año para decirte que eres positivo, ahora es media hora. Entonces esos son cambios trascendentes. ¿Quiénes diseñan esto? Los epidemiólogos. ¿De qué malo le estamos echando, ¿no es cierto?, lodo a la salud pública? Si esa es la que comanda el mundo, ¿no? Muchos de ustedes se van a volver epidemiólogos, aunque no crean. ¿Cuánto tiempo de para la prueba? ¿Qué es el periodo de ventana? El tiempo en el que el paciente sea positivo. Por eso, pues, son 3 semanas que es VIH negativo. Por eso que desde el probable contagio se espera 1 mes para confirmar anticuerpos, ¿no?, o antígenos, ¿sí? Entonces es preferible. El paciente sabe cuándo se contaminó, más o menos. Entonces el tiempo prudente es 1 mes. Si ayer has pecado y el día que estás enfermo, aunque tengan 100.000 cosas, no va a salir. PCR sale positivo a los 3 días, ni siquiera es inmediato. A los 3 días PCR, pero ni siquiera es inmediato. Entonces, si has pecado, hay que esperar 1 mes, tranquilo. ¿Perdón? Porque hasta donde tengo entendido, las pruebas rápidas, o sea, previamente la de 3 meses como mínimo. No. En las pruebas rápidas, ¿no es cierto?, sí, todos los organismos al mes ya tienen anticuerpos. Entonces, si ya tienes anticuerpos, entonces podemos medir tu inmunoglobulina. Podemos decir si tienes IgM o IgG, ya puedo medir. Por eso que se ha hecho esto, ¿no es cierto? Porque si espero te vuelta 3 meses a que te haga prueba rápida, eso es falso. ¿Por qué? Porque los pacientes que quiere hacerse usted, sí, sospecha, sí, yo tengo una vida alegre, no te va a decir eso, ¿no? Pero cuando el paciente dice ya, es porque ha tenido parejas, ¿no es cierto? Y piensa. Una vez estaría trabajando en otra universidad y se ha implementado las pruebas rápidas de VIH. Y cuando se ha implementado las pruebas rápidas de VIH, se ha avisado y se ha hecho como siempre, ¿no?, la información previa, y si alguno sería positivo, la información posterior a la muestra. Entonces se han formado grandes colas de adolescentes, solo mujeres, no había varones. Era interesante ver, mirábamos y decíamos, mira, ahora chicas haciendo filas para hacerse la prueba de VIH. Y lo más rico era esto, salían, ¿no es cierto?, y mirábamos de palco, los varones se acercaban y decían, los varones les preguntaban a las chicas, y había algunos que preguntaban a más de una chica. Los varones no iban, pues iban las mujeres. Dicen, ¿para qué? Yo no he hecho el trabajo, no sé, habría que ver al comportamiento humano, no sé, pero ¿no?, ahí te das cuenta que
Siempre más responsables son las mujeres que los varones. Pero esa es la actitud de la gente, ¿no? Ahora, no sé, los que están haciendo VIH me dirán cuál es el porcentaje más de varones o mujeres que se hacen la prueba. No sé, habría que ver, ¿no es cierto? Ya vamos a terminar. Se han creado muchos antivirales. Miren, el primero, la ZT, la acidobudina. Después ha habido una avalancha de medicamentos ya fabricados solo para VIH, ¿no es cierto? Fabricados exclusivamente para VIH, ¿no es cierto? ¿No? Y hasta el año 2020, que comenzó la pandemia, la cuarentena, ¿no es cierto? Y comenzó la cuarentena, ¿no es cierto? Y dejaron de producir nuevos fármacos, pero miren la cantidad de fármacos que se han hecho. Como se han hecho tantos fármacos, ¿recuerdan los coctelitos? ¿Sí? Entonces se los han agrupado en familias, ¿no? de antirretrovirales. Los inhibidores de la transcriptasa inversa no al nucleócido, los inhibidores de la transcriptasa inversa no al nucleócido, los inhibidores de fusión, inhibidores de la proteasa, etcétera, etcétera. Son, ¿no es cierto?, varios. Y esta es la noticia del 31 de julio del 2019. El VIH en Bolivia, casos en fase de SIDA, bajan. ¿Han visto la curvita? Suben los VIH, pero bajan los de SIDA. ¿Por qué? Porque su expectativa llega a los 20 años. Hace 5 años las personas deberían tomar 20 píldoras cada día para controlar el virus, pero les causaban sueño, dolor de estómago, entre otros malestares. Ahora se da un comprimido. Un comprimido. ¿Qué ha pasado? Hemos prolongado la vida de los pacientes, ¿no es cierto? Entonces, existen 6 grupos, 6 familias de antirretrovirales, ¿no es cierto? Y tienes que vos elegir 3 medicamentos de las 6 familias, ¿no?, pertenecientes a 2 o más grupos. Esa es la regla, ¿no? Esta diapositiva ya no está en el internet, la han sacado, o sea, a tiempo la he recuperado, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes la tabla de que todos los países han comenzado a buscar 3 medicamentos. ¿Para qué? Para que se lo fabriquen en una pastillita. Bolivia ha elegido el tenofovir, la lamivudina y el efavirenz. Son los 3 medicamentos que Bolivia ha elegido. Entonces, cada país elige. El Perú ha elegido 6 medicamentos, 3 de primera línea y 3 de segunda línea. En el Perú, estos 3 son los de segunda línea, tienen más plata. Nosotros somos más pobres, solo hemos elegido un solo medicamento. Estos 3 son la única línea que tenemos. Y como son 3, ¿no es cierto?, se llama TEL, tenofovir, efavirenz, lamivudina. Entonces son comprimidos que tienen 3 antirretrovirales de 3 diferentes grupos, ¿no?, y se llama TEL. Y al paciente, ¿qué le dan? Su caja de TEL. El paciente tiene que tomar uno cada día. ¿Qué hay? Resultado, prolonga su vida más de 20 años, o sea, no te mueres. El ministerio te hace controles de tu carga viral, de tu linfocitos CD4. El ministerio te da el medicamento gratis. Vos tienes que comer, hacer ejercicio, tener vida sana y que es sexo con preservativo. Incluso se han casado entre personas con VIH, porque hacen grupos. Y, escuchen, hace 20 años que les han permitido tener hijitos. Entonces, papá, mamá toman té todos los días. Mamá decide embarazarse. Dice, ¿me puedo embarazar? El doctor dice, sí. Entonces, preparto, ella sigue tomando té. Entonces, cuando comienza a tener, ¿no es cierto?, dolores de parto, le pinchan AZT, acidobudina. Durante el parto, que generalmente es cesárea, le pinchan otro. Tiene que estar su médico de VIH con la paciente. Y cuando nace la guagua, le vuelven a pinchar a la vieja otra cepa. Postparto. A la guagua le pinchan AZT, dosis pediátrica. Y a la guagua le dan jarabito de AZT, ¿no es cierto?, durante un año. Resultado,
esos niños nacen cero positivos. Así ha cambiado las cosas. Y los padres pueden ver crecer a sus hijos sin VIH. O sea, es algo maravilloso. Si tú me dices de qué quiere enfermar el doctor, tocaré madera, yo les digo de VIH. ¿Por qué? Porque si me enfermo de hepatitis B, me muero en 2 semanas. O instantáneamente. ¿Por qué? Porque si no tengo vacuna, es fulminante. Entonces, VIH tiene, ¿no es cierto?, ahora nuevas medidas. Por eso que sube el VIH, porque siguen utilizando, siguen teniendo relaciones sexuales sin preservativo, pero ha bajado los casos de SIDA por el medicamento. ¿No es cierto? Y para terminar, antes, los niños que ya han nacido tienen entre 18 y 20 años. Los que ya han nacido. Y tienen una vida normal.